Colombianos, en tremenda encrucijada se encuentra Diego Molano, pues al parecer dio información falsa sobre operativo en el Putumayo cuando fue ministro de Defensa. Y esto lo dice la ONG Human Rights Watch, ¿no? Tremendo esto. Pues el candidato a la alcaldía de Bogotá y exministro de Defensa fue involucrado en la investigación de la Organización de Derechos Humanos sobre la masacre del Remanso y pide a la Corte que envíe el proceso a la justicia ordinaria. Al despacho del magistrado Alejandro Linares llegó esta semana una clamorosa solicitud para que la investigación sobre el operativo militar realizado en Alto Remanso en el Putumayo fuera entregado a la justicia ordinaria. La solicitud fue elevada por la Human Rights Watch y va acompañada de un informe en la que detalla los hallazgos de su propia investigación sobre lo ocurrido el 22 de marzo del 2022, cuando el ejército irrumpió en un bazar y mató a 11 personas. La ONG estadounidense le informa al magistrado que días después de los hechos inició una investigación con entrevistas a familiares de las personas asesinadas, testigos, fiscales, mandos del ejército y del gobierno de la época. Sin embargo, periodistas y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, determinaron que los soldados mataron a varios civiles y al parecer violaron el derecho internacional. Para esta organización es claro que ese día el ejército utilizó fuerza letal de manera intencional, incluyendo francotiradores, causando la muerte a 11 personas, entre ellas al menos 4 que no eran miembros de comandos de la frontera y estaban desarmadas, y que además realizaron maniobras para desviar la investigación. Los fiscales también deberán investigar los aparentes intentos por encubrir estas muertes y el gobierno debería poner en marcha la prometida reforma al sector de seguridad para evitar abusos similares en el futuro. Eso es lo que afirma la organización defensora de derechos humanos. De igual manera, la Human Rights Watch le recuerda al magistrado que el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que las personas que murieron eran criminales y miembros de comandos de la frontera, pero que solo 2 de las 11 personas asesinadas tenían antecedentes penales y que estos no estaban relacionados con una supuesta pertenencia a comandos de la frontera. Textualmente dijeron así: a juicio de Human Rights Watch, no hay duda de que 4 de los 11 asesinados eran civiles: Juan Pablo Panduro Cochique, líder indígena; Oscar Olivia Ayala, agricultor; Divier Hernández Rojas, líder comunitario; y su esposa Ana María Sargas Barrera, que estaba embarazada. Increíble esto que tiene que destaparse, señores, porque realmente no pueden seguir pasando estas injusticias. Después de estas muertes, los oficiales del ejército tomaron medidas que parecían destinadas a encubrir la operación y obstaculizar la rendición de cuentas. Esto es lo que señala la organización y detalla que los soldados solo notificaron el Cuerpo Técnico de Investigación CTI 5 horas después de lo ocurrido. Tremendo. Los retrasos implicaron que los cuerpos y otras personas no estuvieran protegidas en cadena de custodia durante aproximadamente 8 horas. Refiere el informe que también denuncian que los análisis forenses realizados días después indicaron que algunos de los cuerpos habían sido arrastrados. Y para rematar, los investigadores forenses tuvieron dificultades para realizar necropsias a todos los cadáveres, porque la oficina local del Instituto de Medicina Legal carecía de refrigeradores suficientes para conservar los cuerpos, y que tras horas expuestas a la intemperie, algunos estaban en estado de descomposición. Las autoridades proporcionaron información incoherente y en ocasiones abiertamente falsa de los hechos, en entrevistas con los medios de comunicación, así como durante reuniones con la Human Rights Watch. Por ejemplo, el entonces ministro de Defensa tuitó que 4 personas habían sido detenidas durante la operación, pero que la fiscalía confirmó que no se había detenido a nadie. Esto es lo que añade la ONG. Diego Molano en su momento dijo el 28 de marzo del 2022, atención, gracias a las operaciones ofensivas de la fuerza pública que continúan en desarrollo contra las disidencias de las FARC, neutralizamos a 9 criminales y capturamos a 4 en el puerto Leguízamo, Putumayo, ¿no? Por otro lado, el abogado Ramiro Bejarano escribió una columna donde deja muy mal parado pues al fiscal Barbosa y realmente dice que podría estarse dando un tiro en el pie siendo fiscal, ¿no? Porque este señor, con el caso de Laura Sarabia, ha hecho vueltas y ha mirado cómo pues tapar unas cosas con otras presuntamente. Y es que el abogado escribió una columna que se titula Fiscal y Jefe de Protocolo. En los muchos años de mi vida como litigante no había presenciado que una persona llamada a declarar en ningún asunto eludiera el deber legal de hacerlo a través de una carta en la que, a pesar de negar estar enterado de los hechos por los que sería interrogado, terminaría confesando que sí sabía. Vivir para ver, ¿no?
Así lo ha hecho el inefable Francisco Barbosa, fiscal general, al responder una solicitud del abogado de Laura Sarabia para que permitiera una entrevista como testigo de algunos hechos que esa defensa técnica considera relevantes para acreditar que su defendida no tenía intenciones de valerse de su alto cargo cercano al presidente Petro para que se investigara el robo de su propia casa. En efecto, la defensa de Laura Sarabia citó a Barbosa a entrevista porque nadie mejor testigo que el mismo fiscal general de la Nación para acreditar que la persona a la que él llamó para poner a sus órdenes toda la fiscalía claramente le expresó que no requería de su ayuda para nada. Tan autorizado testimonio aclararía que la señora de Marras no andaba interesada o lagarteando grandes apoyos, sino declinándolos, ¿no? Barbosa no concedió la entrevista y en una insólita misiva de respuesta al abogado que hizo pública, si bien afirmó que ni como ciudadano ni como fiscal tenía conocimiento de ningún hecho relacionado con lo que allá en su fiscalía se investigaba y que por lo tanto no era testigo ni le costaba nada, en todo caso admitió, primero, que en febrero sí llamó protocolariamente a Laura Sarabia cuando se enteró del robo en su casa. Y esto lo había negado el señor fiscal, ¿no? Finalmente terminó aceptándolo. Segundo, que la llamó en su condición de servidor del Estado. Tercero, que lo hizo porque era lo que le correspondía de altos funcionarios del Estado. Cuarto, que lo hizo al enterarse por medios de comunicación el hurto en la vivienda de Laura Sarabia. Quinto, que le informó a Laura Sarabia que su fiscalía adelantaría todos los actos de investigación necesarios para esclarecer el posible hurto. Y miren lo que va, ¿no? La prensa escandalosa de semana, creándole, pues tratando de echarle la culpa a Laura Sarabia de las chuzadas y quién sabe qué tipo de entrampamiento fue este para perjudicar al gobierno, pero no pudieron. Tampoco podrá ignorar Barbosa es que cuando llamó por 30 segundos a Laura Sarabia también estaba enterado por los mismos medios de que se habían realizado pruebas de polígrafo a la niñera Marelvis Mesa y a una compañera de trabajo por las dependencias competentes de la Presidencia de la República. Eso es lo que dice él, ¿no? Hasta un primíparo de cualquier facultad de derecho sabe que no son los fiscales, ni mucho menos el testigo llamado a rendir entrevista, quienes deciden si su declaración es pertinente o útil, porque eso le compete exclusivamente a los jueces de la República. El fiscal no puede salir a decir, no, es que yo no puedo ser testigo de nada, porque no. Si la defensa lo requiere y un juez lo aprueba, el fiscal tendrá que ir a declarar. Quienes frecuentamos el templo de la injusticia preguntamos al segundo funcionario de la nación cosas obvias y de pronto intransigentes como estas. Primero, ¿a cuáles otros altos funcionarios enredados en su fiscalía les ha hecho llamadas protocolarias del mismo tono? Eso es una incógnita bien interesante. ¿En cuáles otros medios diferentes a semana se pudo enterar del hurto de Laura Sarabia? Muy interesante. ¿Por qué tenía que ofrecer protocolariamente que su fiscalía investigaría el posible hurto si ese era y es el deber de la entidad que él conduce? ¿Por qué si leyó la noticia en semana no ordenó proteger a la niñera y a la otra empleada de Laura Sarabia? ¿Por qué no advirtió que era grave que se hicieran pruebas de polígrafo sin orden judicial y sin abogado a dos humildes trabajadoras? ¿Es consciente de que su negativa a rendir la entrevista pedida por un abogado para fortalecer la defensa de su clienta es un peligroso precedente? Tal vez parece que Barbosa podría estar dándose un tiro en el pie, al menos mientras sea fiscal, porque un buen día de esos, cuando la fiscalía llame a un testigo para una entrevista, este podría no hacerlo porque considera que nada tiene que decir. Un hallazgo al estilo de la inteligencia artificial del nuevo derecho probatorio que seguramente asombrará a los expertos. Imposible adivinar cuál es el código procesal que maneja el ilustrado funcionario 1000 veces doctorado y escrito de textos jurídicos, pues de los estatutos que conozco, que no son pocos, no recuerdo que en ningún esté previsto fiscal general tenga corona para que cuando sea citado legalmente por un abogado a una entrevista pueda eludir ese deber legal de todo ciudadano invocando por el anticipado el frágil argumento de que no sabe ni le constaba nada. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de esta columna de Ramiro Bajarano, no? Unas preguntas muy interesantes que el fiscal debería responder, ¿no? ¿Y por qué en su momento se negó, pues, a dar esta entrevista al abogado defensa de Laura Sarabia? Y en otra noticia, pues, la fiscalía acusará al ex senador Álvaro Uribe Vélez por la denuncia que instauró, pues, Daniel Coronel por calumnia agravada. Y parece ser que, pues, Daniel Coronel no va a conciliar nada y de una se van para juicio y este señor Álvaro Uribe Vélez tendrá que enfrentar pues a la justicia, ¿no? Y es que el señor Álvaro Uribe Vélez desde hace años viene acusando a Daniel Coronel de ser un narcotraficante, ¿no? Pues al considerar que el expresidente no resarció el daño ocasionado contra el periodista, la fiscalía correrá traslado de la acusación
el 27 de septiembre del 2023. Y es que la Fiscalía General de la Nación acusará al ex senador Álvaro Uribe Vélez por el delito de calumnia agravada cometido contra el periodista Daniel Coronel en abril del 2017, cuando lo tildó de narcotraficante. Según explicó el ente investigador a través de un comunicado de prensa, la decisión se basa en que se evidenció que el también expresidente no habría tenido intención de resarcir el daño ocasionado contra el periodista a través de la red social Twitter, ahora X, ¿no? Cuando el 6 de abril del 2017 publicó: entonces Daniel Coronel debe someterse a la JEP para que confiese su delito de narcotráfico. Debido a esto, la Fiscalía General de la Nación concluyó que no existe una conducta positiva por el parte del querellado de querer resarcir el daño ocasionado a la integridad moral del querellante. La audiencia dentro del procedimiento especial abreviado se realizará el 27 de septiembre. Es decir, tendrá que acudir a Álvaro Uribe Vélez. Y pues el señor Daniel Coronel no quiere para nada conciliar. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de esta investigación, citó al ex senador Uribe y al periodista Coronel, con el objetivo de que se presenten a la diligencia para correr traslado del escrito de acusación, realizar el descubrimiento probatorio e indagar si las partes tienen ánimo conciliatorio, de acuerdo con el procedimiento especial abreviado que se aplica del presente caso. Pues colombianos, esto se le complica al señor Álvaro Uribe Vélez, pues realmente que está afrontando el proceso por falsos testigos con Iván Cepeda, y pues ahora esto. Terrible lo que se le viene al Matarife. Por otro lado, conocimos una noticia donde hay una pelea en el pacto histórico porque Marta Peralta apoya del partido Maíz a Dilian Francisco Toro, ¿no? Ella dice: me debo a decisiones colectivas. Pues la senadora indígena sostuvo que su presencia en un acto de campaña de la candidata a la gobernación del Valle fue por decisión del partido, señores, del partido apareciendo. Imagínense. ¿Pueden creerlo? Pues la campaña de la gobernación del Valle tiene dividido el pacto histórico por los sectores que apoyan a Dilian Francisca Toro y otros que no. Incluso buscan impedir que sea reelecta. El apoyo de Marta Peralta a la candidata generó una nueva pelea dentro de la coalición. Peralta es la directora del partido Maíz, que hace parte del pacto histórico y que además le dio el aval a Gustavo Bolívar para las elecciones al Congreso. Toro tiene el apoyo del partido de la U, que dirigió hasta el 2023, cuando decidió aspirar nuevamente a la gobernación del Valle del Cauca, tras decidir separarse de la coalición de gobierno y llevar la colectividad a la independencia. Dentro del pacto histórico, especialmente los congresistas del Valle, no comparten el apoyo a la candidata de Toro, mientras que Maíz y la Fuerza de la Paz del ex senador Roy Barreras se han acercado más a la exgobernadora y para que vuelva a asumir la dirección del departamento. Y es que una concejal de Cali, Ana Erazo, escribió lo siguiente: esto es increíble, Marta Peralta, trabajé muy duro, durísimo por mi tierra para que usted fuera senadora. Hoy me avergüenzo de ello. Le digo que su apoyo a Dilian Francisca no representa al pueblo que la eligió, y aclaro que el pacto histórico no tiene nada que ver con apoyos a quienes han gobernado mal nuestro departamento. Luego dijo: habla mucho de usted como presidente de su partido no conocer la dinámica de sus territorios. No es cualquier apoyo electoral, es Dilian. Su discurso, senadora, ha sido anticorrupción por todo lo que hemos vivido en su territorio, La Guajira. ¿Sabía usted que por estos políticos como ella su territorio está como está? Se lava las manos sin responsabilidad alguna. Usted lidera un partido. Debe saber que el Maíz aquí es politiquero. Senadora, su comunicado no dice nada y la deja muy mal parada. Esto no debe estar en concordancia con el cambio. Usted y su partido no lo representan. Gustavo Bolívar también dijo: el aval del partido Maíz a Dilian Francisca Toro, otorgado por la dirección departamental del partido, debe ser revocado por las directivas nacionales. El cambio no puede ser una simple frase. También otro que se pronunció fue Wilson Arias. Hacer campaña a Dilian Francisca es como hacerle campaña a Lochar. Senadora Marta Peralta, le pido respeto al pacto, a los electores y a quienes hemos estado durante décadas luchando contra el clan de Dilian Francisca Toro. Alfredo Mondragón, congresista del pacto, dice: el Valle del Cauca estamos mamados de la famiempresa en la que Dilian convirtió la política. Senadora Marta Peralta, tal vez usted no lo sepa, pero estamos decididos a derrotar esta corrupción el 29 de octubre. Respete a los electores del pacto, ¿no? Es que el Comité Ejecutivo Departamental del Partido de Maíz del Valle del Cauca emitió un comunicado a raíz de la polémica en la que señaló que Peralta está obligada a acompañar la candidatura de Toro porque dentro de sus estatutos decidieron darle el aval para las elecciones regionales.
Dice parte del comunicado: como presidenta del Partido Maíz, debo regirme por los estatutos y seguir las directrices de los comités regionales y de las organizaciones indígenas en la otorgación de avales para las elecciones. El Maíz no es un partido en que la presidenta tiene el bolígrafo único para la emisión de avales. Me debo a las decisiones colectivas de las organizaciones indígenas de los territorios, las cuales son analizadas en conjunto de todas las instancias del partido, pero prevaleciendo la autonomía local y regional, señaló Peralta en el comunicado. Pues lamentable que se presente esto con el Partido Maíz apoyando la candidatura de Dilian Francisca Toro. Varios congresistas se manifestaron que esto no puede seguir pasando. Colombianos, entonces díganos qué piensan de esto, que acusan a Diego Molano de dar informaciones falsas sobre esto que pasó en el Putumayo el año pasado, ¿no? Cuando era ministro de Defensa. También qué piensan de la estrategia del señor fiscal, ¿no? Guardar silencio y darse un tiro en el pie y decir que no es testigo de nada, que él sí llamó, pero fue protocolario. Entonces desen cuenta que aquí la señora Laura Sarabia no se estaba basando de su puesto para lograr algún beneficio frente a este escándalo que se presenta. Y por otro lado, ¿qué piensan de este apoyo del Partido Maíz a Dilian Francisco? Tremenda esto, ¿no? Si no dejamos estas prácticas, pues seguiremos en lo mismo, colombianos. No siendo más, esperamos que compartan este video, se suscriban al canal y activen la campanita para uno próximo. Hasta pronto.